Bueno, pues bienvenidos a esta mesa de Lingüística 2 y en primer lugar vamos a darle la palabra a la doctora Alejandra Vigueras con su plática llamada El marcador discursivo digo en el español estándar de la Ciudad de México. Adelante, Alejandra. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias eh, a Marta Montemayor, organizadora de estas jornadas filológicas 2021, a todo el equipo que nos apoya, ¿verdad? Que está detrás con toda la parte técnica y secretarial y que hacen posible que se lleven a cabo estas jornadas. Bueno, el tema que les voy a hablar esta tarde brevemente es sobre digo, ¿sí? Una forma que a veces toma la función de marcador discursivo y cómo esta forma se habla en la lengua estándar de la Ciudad de México. Como introducción, no he preparado este texto que voy a leer y dice, la enunciación, como afirma Benveniste, es ese poner a funcionar la lengua por un acto individual de utilización. El fenómeno irrepetible e incognoscible por medio del cual el hablante se apropia de su lengua. Se supone un emisor que realiza el enunciado y que cuando declara su posición de emisor implanta al otro delante de él. La enunciación se manifiesta como una realidad comunicativa esencial, sujeta a las intenciones expresivas de los sujetos que interactúan. La presencia de un yo que apela a un tú pone en juego diversos aspectos de la subjetividad configurada por el propio discurso, entre los que está la actitud del hablante de cara al oyente y al enunciado mismo, la cual determina la modalidad del discurso. Todo lenguaje, nos dice Sastre, es subjetivo porque determina la modalidad del discurso. Todo lenguaje es subjetivo porque recorta la realidad e impone una forma especial al contenido del universo referencial que quiere representar, además de organizar también subjetivamente ese universo. Esta ponencia se enfoca en el análisis de formas del verbo decir. Presenta un conjunto de 4 formas, digo, la secuencia yo te digo y digo yo, algunas de las cuales ya han sido consideradas en otros estudios y clasificadas en distintas categorías. Ahí están las referencias, entre otras. En estos trabajos se presenta un funcionamiento modalizador. La modalidad se ha definido como la actitud tomada por el hablante con respecto al contenido de su enunciado, según Ducrot y Schaffer. Se descubre el modo en que cada enunciador se implica con su enunciado, implica a los enunciatarios y al universo de referencia que le sirve de marco. Fant se refiere a la modalización discursiva como la aplicación de un sistema de graduación a través de marcas de bajo relieve informacional utilizadas en todos los planos de expresión verbal en los que surge una necesidad comunicativa de matizar. Estas formas funcionan a favor del buen entendimiento del enunciado, que, como los marcadores discursivos, guían y ordenan los procesos de interpretación asociados a la comprensión de un texto. Al mismo tiempo, revelan las marcas textuales de la actitud por parte del enunciador, quien se responsabiliza de lo dicho, según Catalina Fuentes. Por lo tanto, estas secuencias léxicas no solo funcionan como procedimientos de cohesión textual, sino que además operan como instrucciones de la actividad argumentativa o la intención y guías para la interpretación, o sea, para la comprensión del discurso, ya sea oral o escrito.
También pueden marcar la estructura de la conversación y de la progresión coherente de la misma, según Meneses. Este tipo de marcas o rastros del sujeto de la enunciación pueden modificar al enunciado, evidenciando un distanciamiento o adhesión del enunciador hacia la verdad del mensaje. Pueden estar ya sea de cara al enunciado, al proceso de enunciación mismo, o de cara al enunciador, refiriendo el modo con que el sujeto sitúa la posición en relación a la necesidad y posibilidad, a la verdad o a los juicios de valor de cara al enunciador. Bueno, los datos que utilicé para esta investigación provienen de 51 transcripciones del habla culta estándar de la Ciudad de México, con las que siempre se ha trabajado en el proyecto del habla culta hispánica, Juan M. López Blanch, es un proyecto internacional, que tuvo origen en el proyecto del habla culta de la Ciudad de México, que fue un proyecto que se inició en el Centro de Lingüística Hispánica del Instituto y que continuó vigente. Y además, también me basé en otro corpus de 36 transcripciones, y este corpus es el Corpus Ameresco Ciudad de México, que todavía está formándose. Cada día se incrementa el número de transcripciones que tenemos disponibles, pero hasta que hice este trabajo, pues solo contábamos con 36 transcripciones. Subrayo que este estudio está basado en los datos pertenecientes a dos tipos de transcripciones, las pertenecientes al habla culta o estándar, que son de registros formales, informales y a veces un poco coloquiales. Y en el otro corpus, el de Ameresco, está conformado por habla totalmente coloquial, y que para entender lo que lleva a y esto nos ayuda a entender lo que lleva a los interlocutores a recurrir en mayor o menor grado a estas modalizaciones y por lo tanto a las funciones que les son asignadas. Hace falta una muestra mayor todavía de datos provenientes de un surtido más amplio de contextos de enunciación para poder identificar pues más funciones. Pero bueno, es con lo que contamos al momento y pues con eso me atreví a trabajar. Los datos que obtuve de este pequeño trabajo. El corpus del habla culta de la Ciudad de México tuvo un total de 500 casos de la forma digo, o sea, ese es el 100%. De ese digo, encontré 123 casos de un digo enunciativo. Después hay 243 casos de un digo reestructurador de la información. Hay varios reestructuradores de la información, pero el único que se encontró en el corpus fue en la modalidad de reformulación. Más adelante vamos a ver los ejemplos. Es importante poner atención en la cantidad de casos que hay, porque es el mayor número de casos que se dieron para la modalidad de reestructurador de la información. O sea, reformuladores. Después tenemos un digo conversacional que obtuvo un total de 131 casos. Y ese digo conversacional lo podemos dividir en dos funciones. Una, un significado que tiene un significado de opinión del enunciatario, o sea, del hablante, del informante, y otro, digo, metadiscursivo, que es el que nos puede ayudar a hilar el discurso en muchos casos. Ya lo veremos en los ejemplos. En cuanto al corpus ameresco de la Ciudad de México, tuvimos nada más casos de digo enunciativo, pero fíjense, solo un caso de los 262 casos que conformaron el corpus. Y
todos los demás pertenecen a la función metadiscursiva de digo. El conversacional, que es el que nos ayuda a pues mantener el contacto con nuestro oyente. Ese conversacional tuvo 157 casos, un porcentaje muy alto. Y en segundo lugar tenemos uno de opinión, sí que es una función pues muy característica de la lengua oral, y yo me atrevería a decir del habla mexicana. No sé si de todo el territorio mexicano, pero al menos en la zona del altiplano central sí se encuentra muy frecuentemente. Los que hemos tenido oportunidad de pues, estar en esos lugares, lo hemos escuchado. Y bueno, sería magnífico contar con muestras de toda esa zona para poder confirmar esta opinión que tengo. Bueno, a partir de esta clasificación que ustedes vieron anteriormente, pues hice esa lista, y esa lista engloba los resultados de la clasificación de Digo. Con base en las ocurrencias, establecí los tipos de modalización o variantes de significado hallados en nuestra muestra, su descripción, funcionamiento y ejemplificación. No pretendo en este breve trabajo ofrecer propuestas definitivas por el momento. Trato de contribuir en esta área abordando las tendencias de uso percibidas en las transcripciones que he trabajado. Y entonces tenemos, ahora sí, los casos, los ejemplos de lo que es, yo denomino el digo enunciativo. El digo enunciativo. Un ejemplo del corpus del habla culta es: por eso digo que esta crítica va muy bien en este momento. O sea, el significado referencial de digo se mantiene en este caso. Y el único caso que encontré en Ameresco fue el siguiente: no, güey, digo que esa madre yo creo que la acomoda. O sea, también es con un significado referencial, denotativo, de decir, ¿sí? Después encontramos un digo reestructurador, reformulador. Un ejemplo tomado del corpus del habla culta es el siguiente: en el metro te empujan todo el tiempo para entrar. Digo, podrían ser más civilizados, ¿sí? O sea, está haciendo una reformulación, está dando una explicación de lo que dijo anteriormente el enunciatario. En cuanto al metadiscursivo de opinión, como ejemplo del proyecto del habla culta tenemos: han mejorado las acciones del gobernador. Yo digo que ha puesto interés. Este es del proyecto, les decía, del habla culta. O sea, ese yo digo lo podemos cambiar por un creo, ¿sí? Han mejorado las acciones del gobernador. Creo que ha puesto interés, ¿sí? Cosa que no podemos hacer con el anterior, porque aquí pesa más la aseveración. No es por eso creo que esta crítica va muy bien en este momento, sino que afirma que esta crítica está muy bien en este momento. Y en el otro también: no, güey, digo que esa madre es, no, güey, creo que esa madre, pues no, está afirmando categóricamente que él cree que acomodan X cosa, ¿no? De la que está hablando. Igual tampoco ese de opinión podría entrar en el metro, te empujan todo el tiempo para entrar. Creo, podrían ser, o sea, está más bien reestructurando esto, ¿no? Reformulándolo, ¿sí? O sea, si ponemos creo, estamos dando otro significado que no es justamente el que está tratando de ofrecer
el hablante. Ahí, pasé. Luego tenemos el metadiscursivo de opinión que corresponde al, no, perdón, el metadiscursivo conversacional, no, el metadiscursivo de opinión, sí, perdón, que corresponde a merezco. Aquí me faltó. Este ejemplo segundo, tráete todo, yo digo que salen como 5 cajas, o sea, tráete todo, opino que salen como 5 cajas, tráete todo, creo que salen como 5 cajas, ¿sí? Ese corresponde al corpus amerezco. Y el conversacional es el que nos ayuda a tener bueno, es el que nos ofrece una función de contacto con nuestro oyente, es como el que se ve en el siguiente caso. Digo, en Estados Unidos digo, la industria está muy elevada, ¿sí? Ese corresponde al corpus del habla culta. Bueno. De estos ejemplos que vimos y de los porcentajes que les mostré, podemos concluir lo siguiente. Hay diferencias entre un corpus y otro debido a la forma en que se recolectó el corpus y al entorno en el que se tomaron las muestras. Para el corpus del habla culta se utilizó predominantemente la entrevista y el informante estaba frente a la grabadora, lo que motivaba a utilizar un registro más formal. En cambio, en el corpus amerezco de la Ciudad de México, las entrevistas son secretas. Después de la grabación se solicita desde luego la autorización. Si no se da la autorización, se destruye la grabación. Y se graba en un entorno completamente informal. Se busca que el habla que se utiliza sea lo más espontánea posible. Y entonces se ve cómo esto sí influyó en los resultados, porque, por ejemplo, en el corpus amerezco no tuvimos ningún resultado para el reformulador, ¿sí? Tuvimos casos enunciativos y metadiscursivos, pero no tuvimos reestructuradores de la información reformuladores, ¿sí? En toda la muestra no encontré ni un solo caso. Y también vieron la diferencia de 123 casos de digo enunciativo en el habla de la Ciudad de México frente a un solo caso de digo enunciativo en el corpus amerezco de la Ciudad de México. Bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado y es lo que presenté el día de hoy. Buenas tardes. Muchas gracias, Ale. Muy interesante lo de Digo. Ahora vamos a dar paso a Laura. Yo creo que a lo mejor al final hay un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Entonces, le damos la palabra a Laura Cristina Villalobos. Su ponencia es Revitalización de los materiales de la norma culta de la Ciudad de México del Centro de Lingüística Hispánica Juan M. López Blanch. Avances de preservación. Adelante, Laura. Gracias, Ramón. Perfecto. Bueno, pues como ya mencionó Ramón, el título de la presentación tiene que ver con los materiales de la norma culta, que son los materiales fundacionales de nuestro centro, y vamos a ver en esta presentación los avances que se han tenido en los últimos años con respecto a su preservación. Entonces, bueno, el acervo sonoro de la norma culta de la Ciudad de México es un acervo, un conjunto de materiales que tiene valor desde muchos ángulos, adicionalmente al valor lingüístico que para nosotros como lingüistas es lo más importante, tiene otro tipo de relevancia desde el valor institucional, su valor histórico, el valor cultural que tiene, de modo que por todos estos valores, este corpus en particular, a pesar de que no es el único que estamos trabajando ahorita,
es de gran importancia y de gran valía para el estudio de la lengua, pero también de otros campos de investigación. Entonces, lo que estamos buscando en este proyecto es preservar los materiales recopilados en el pasado, tanto física como digitalmente. Y bueno, sabemos que estos materiales nos dan posibilidades de realizar estudios, por ejemplo, de variación lingüística, en especial aprovechando el tiempo real transcurrido de cuando se levantaron estos materiales, que fue en la década de los 60 y 70 principalmente, a lo que podemos ver en corpus ya más recientes. Entonces, una breve reseña de qué contiene la norma culta. La norma culta es un corpus que, bueno, la norma culta de la Ciudad de México contiene entrevistas como las que describió Ale hace un rato. En particular tiene 518 entrevistas, tiene 295 mujeres y 297 hombres como informantes. Estas entrevistas tienen varios subtipos en su estructura. Hay algunas que son de diálogo dirigido, otras que son de diálogo libre, hay conferencias, hay algunas clases, monólogos, también hay algunas entrevistas secretas y hay algunos otros tipos de estructura. Entonces, tenemos materiales muy diversos y muy ricos en el lenguaje y bueno, se tienen todavía en cintas magnetofónicas de las marcas que están aquí y bueno, se preservan todavía en el laboratorio de lingüística de nuestro centro. Entonces, las entrevistas van desde 1964, cuando se hicieron las primeras muestras, hasta alguna que apareció en el 79, pero se concentran del 67 al 71. Entonces, lo que voy a hacer en esta presentación es exponer lo que estamos haciendo con estos materiales para preservarlos y difundirlos para su uso. Entonces, primero voy a exponer un poco acerca de las acciones relativas más bien, perdón, con respecto al estado actual del repositorio. Después vamos a ver cómo este proyecto que les presento da continuidad a un proyecto previo. Luego veremos las acciones de preservación y por último, bueno, la difusión que pretendemos darle a estos materiales. Entonces, déjenme buscar aquí. Bueno, creo que se me perdió una diapositiva, pero vamos a continuar con esto. Antes de hablarles del estado actual del acervo, quiero decirles que el proyecto de digitalización de todas estas cintas inició en el 2007, cuando el doctor Julio Serrano coordinó y realizó la digitalización completa del acervo. Entonces, esto se llevó a cabo del 2007 al 2010 y algo muy importante en este proceso es que se documentó en una bitácora de digitalización y esto fue muy relevante para la preservación, pues la documentación del proceso de digitalización sienta las bases para obtener los metadatos de preservación de este tipo de documentos que incluyen parámetros, procedimientos y normativas de la transferencia digital. Después de esto, el mismo Julio propuso el proyecto de transcripción de los materiales sobre la norma culta de la Ciudad de México y se llevó a cabo la digitalización de transcripciones que fueron publicadas en el 71 y se realizaron 24 nuevas transcripciones de entrevistas. Bueno, esto en cuanto a antecedentes de lo que se había hecho para la preservación digital. En cuanto al estado físico actual del acervo, lo tenemos en el Laboratorio de Lingüística, en el último piso del instituto, y
las cintas se encuentran en un librero, por ahora en un librero de madera, y en un archivero que está incrustado en la pared que tiene cajones de madera. Las cintas están, como ven aquí, organizadas por número de cinta, y en el lomo de las cintas vemos la clave de la entrevista y el número de la cinta. Además, cada una de estas guardas contiene en su interior una papeleta que se levantó con los datos sociolingüísticos de los participantes de las entrevistas que tenemos aquí en estas dos imágenes. Entonces, vean, tenían o se registraron muchos datos sociolingüísticos. Y el tercer punto fundamental es que las cintas no tienen hasta ahora ningún tipo de daño físico ni biológico evidente. Estas son cintas del acervo y estas son cintas como ejemplos de cintas dañadas. Tenemos aquí algunos ejemplos con hidrólisis, con hongos y con fragilidad. Entonces, todo este tipo de problemas no se encuentra actualmente en las cintas de laboratorio. Entonces, en miras a que se conserven de esa manera, estamos iniciando un convenio de comodato con la Fonoteca Nacional para poder preservarlas en un lugar mejor. En la fonoteca, las políticas de conservación son muy estrictas y como los responsables de la fonoteca señalan, se hace una limpieza y un tratamiento de las cintas, se redigitaliza si es que no están digitalizadas previamente, se hacen fotografías de guardas, de papeletas y de todo lo que tenga que ver con los soportes. Y se resguardan, esto es lo más importante, en bóvedas especiales con humedad y temperatura controladas y con un sistema de seguridad integral. Entonces, lo que buscamos es que estas cintas puedan tener un lugar ideal para su preservación, no nada más a corto plazo, sino a un plazo mayor. En cuanto a la preservación ya no física, sino digital, cuando se digitalizó el acervo, Julio organizó los archivos digitales en carpetas por colecciones, como vemos aquí. Aquí se ve el nombre del corpus, MX son las siglas del corpus o que se asignó al corpus, el número de cinta, el lado de la cinta y el nombre del informante. Y actualmente contamos con 5 duros externos como respaldo de estas digitalizaciones. Hay una copia en DVD y además hay una copia en MP3 que está en la nube. Y en cuanto a la base de datos, Julio la diseñó de modo que se incluyeran 4 rubros. El primero son los datos de la grabación, el segundo, todos los campos de la información sociolingüística que vieron en las papeletas originales. El tercero se refiere a los campos sobre la digitalización, la calidad, la clave de documento sonoro digital. Y el último se refiere a la transcripción. Y este diseño da como resultado una base de datos de informantes, lo cual es muy útil para la investigación sociolingüística, pero esta organización resulta problemática para la preservación del archivo digital, pues lo ideal es que la base de datos refleje el archivo físico tal cual. Es decir, cada uno de los documentos sonoros debería tener una entrada en la base de datos. Entonces, bueno, y esto además aunado a que algunos participantes son entrevistados en más de una de las entrevistas. Entonces hay también otro problema en ese sentido. Y lo que hicimos para paliar este problema fue normalizar la base de datos tomando como eje de la organización al documento sonoro y diseñamos una plantilla de metadatos siguiendo los esquemas de preservación que recomienda la Asociación Internacional
IASA de archivos sonoros y audiovisuales, y empleamos un esquema de Dublin Core extendido. Entonces, se elaboró los registros empleando la plantilla de metadatos para conjuntarlo o para aunarlo a los archivos digitales. Ya tenemos la base de datos, ahora la idea es organizar los archivos digitales con base en tal base de datos, a partir de los documentos sonoros. Bien, después, además de esta reorganización, hemos estado avanzando en la transcripción de las entrevistas. Las entrevistas, como les comenté al inicio, ya fueron, o ya es un proyecto que ya se había iniciado, están transcritas en formato presea y han seguido un proceso de transcripción y de revisión muy minucioso. Primero se hace una transcripción, después se hace una primera revisión por una persona diferente al transcriptor, después se hace una segunda y finalmente ocurre una tercera revisión. En estas transcripciones se anonimizan completamente los datos personales que puedan dar idea de la identidad del informante, y esto se deposita en las transcripciones. En cada transcripción hay un encabezado y hicimos en estos encabezados que había propuesto inicialmente Julio Serrano en este formato basado en Presea, se añadieron algunos campos y se reorganizaron los campos en 4 rubros. Y ahora veremos algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es una transcripción. Tenemos aquí el logo del repositorio. En el encabezado viene información sobre el origen de la entrevista. Viene información sobre la entrevista misma, el ID, el tipo de texto, que en este caso es oral en todos los casos, el tipo de encuesta, el lugar, fecha, etcétera. Después, información sobre los participantes y finalmente información sobre quién transcribió. Luego, algo que también, en lo que también estamos avanzando es en la descripción de entrevistas en una descripción de entrevistas para no tener que acceder a la transcripción completa para poder saber de qué se trata una entrevista. Entonces, las descripciones están basadas en las normas de catalogación de la Fonoteca y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el título que corresponde con el ID de la entrevista, el código del informante o de los informantes que participan, a qué productor o qué creador originó este material, el corpus o serie al que pertenece y luego un resumen de la entrevista. Aquí, por ejemplo, vemos que es un diálogo libre entre 2 informantes donde se habla mayormente de historia de México y de algunas familias. Luego aquí hay una descripción un poco más detallada que indica los cambios de tema que hubo en la entrevista. Entonces, cada una de las entrevistas está teniendo ahora este tipo de material o estamos generando este tipo de material. Hasta ahora hemos avanzado en las transcripciones y las descripciones de la norma culta de la siguiente manera. Tenemos 200 transcripciones o entrevistas en transcripción, en etapa de transcripción. Recuerden que pasan por 4 etapas. Tenemos 149 en primera revisión, 126 en segunda revisión y en tercera revisión 125. Hemos hecho la conversión al formato nuevo, que les mostré de 56 entrevistas y las descripciones de 200 entrevistas. Esto en términos de porcentajes nos da este avance. Tenemos alrededor del 25% de avance completo o de entrevistas que han pasado por todo el proceso. Y bueno, en términos de difusión,
a mediano plazo buscamos implementar una plataforma digital para la consulta de las transcripciones y las descripciones de estas entrevistas, así como de algunos fragmentos sonoros, esto con el apoyo de la Dirección General de Repositorios Universitarios de la UNAM, con quien estamos también en vías de preparar un convenio de colaboración. Entonces, bueno, estas son las referencias y, por supuesto, los agradecimientos institucionales. En primer lugar, al instituto que nos ha apoyado mucho en la dirección y en el departamento de planeación para establecer los convenios, a la Coordinación de Humanidades, que también ha participado en la revisión de los convenios, a la Dirección General de Repositorios Universitarios, que nos está ayudando a montar el repositorio, a la Fonoteca Nacional de México, al apoyo del proyecto PAPIT IN 401919, que dirige la doctora Ángeles Soler Arechalde, y bueno, no menciono a todos los participantes, pero les agradezco mucho porque sin todo el apoyo institucional y humano que hemos recibido, este proyecto no estaría en este lugar. Entonces, pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Laura, muchas gracias, muy interesante todo. Pues somos una mesa cortita, ya tenemos las dos participaciones y tenemos tiempo por si alguien quisiera intervenir o hacer preguntas. Vamos a dar un poquito de tiempo. Tenemos una pregunta de Silvia Aquino. Adelante, Silvia, por favor. Sí, nada más una pregunta para Alejandra, felicitarlos a todos por su mesa, porque apareció en sus documentos una palabra que yo no conozco, que es desde la lingüística, evidentemente, que se llama prototítico. Ese adjetivo, ¿qué es lo que significa, Alejandra? Prototítico. No sé, Ale, si quieres prender tu micrófono. Ya sé. Perdón, Silvia, es que fue una errata, es prototípico. Perdón, con razón, porque yo decía, sí, conozco, pero pensé que existía también. Por eso, disculpa. No, al contrario. Yo pido disculpas por el dedazo. María Teresa Galás, por favor. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Pues una felicitación para Ale, porque siempre es muy divertido. Yo me compraba los tomos enormes estos de habla culta de la Ciudad de México y es muy divertido ponerse a leer los diálogos. Es impresionante porque además así es como uno habla, ¿no? Pero ya cuando lo ves impreso ya es otra cosa. Pues muchas gracias. Y para Laura, una pregunta, ¿qué son las entrevistas secretas? Sí, fueron tipos de entrevistas que, así como describió Ale, se les decía después a los participantes que habían sido grabados y se les pedía su autorización para utilizar los materiales. Entonces, son entrevistas con mayor grado de espontaneidad, pero también con una menor calidad de audio, porque las grabadoras pues eran muy grandes y tenían que estar escondidas en el momento de la grabación, pero es más o menos igual a las que describió Ale hace un rato. Muchas gracias. Sí. Gracias. ¿Puedo decir algo? Adelante. Sí, las entrevistas secretas son muy interesantes porque como mencionó Laurita, acaba de mencionar, son el reflejo de habla muy espontánea. O sea, porque la persona no sabe que la están grabando, entonces es un habla, a veces es formal, pero a veces es coloquial. Entonces, el habla culta tiene la ventaja de que tiene grabaciones secretas de varios tipos, si no me equivoco, y ya después se les decía si daban su autorización para usarlas, ¿sí? En el corpus del que hablé
bueno, el segundo corpus que mencioné en la ponencia, el corpus ameresco, ese tiene puras entrevistas secretas, ¿sí? Pero y entonces el habla es completamente coloquial, aunque pertenecen a los dos sexos, a 3 generaciones diferentes, jóvenes, pues intermedios y de la tercera edad, o casi de la tercera edad, aunque empieza en 56 años, que todavía no es de la tercera edad, pero bueno, esa es la tercera generación. Y lo más interesante es que pertenecen a diferentes estratos sociales y con diferente grado de escolaridad, pero su registro, su habla coloquial es casi igual, casi no notas la diferencia entre unos y otros, a los de con instrucción o sin instrucción. O sea, es muy impresionante. Llevamos poquitas grabaciones y en esas poquitas no hemos encontrado grandes diferencias, independientemente de que algunos ya tienen licenciatura, ya están en la maestría y otros apenas terminaron la secundaria. O casi, algunas, por ejemplo, de segunda y tercera generación, difícilmente tienen la primaria. Entonces, eso es pues muy impresionante cuando ves los datos y dices, es que en su casa, cuando están a la hora de la comida en domingo, hablan todos igual, ¿sí? Y eso para la lingüística, pues, es muy interesante. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. De nada. Gracias, Ale. Yo te quería preguntar rapidísimo, Ale. Sí. 1 minuto nos queda. En tus entrevistas o justo en este corpus de estructuraciones como de discurso reportado de cosas como, y que llega mi vecina y que le digo que no había agua y que me dice que en la mañana y que yo le digo que me pague mi dinero. Sí. ¿Y cómo las clasificarías esas? Esas las tengo en metadiscursivos, según Portolés, en conversacionales. O sea que son Claro. Con esa función fática. Pero hay que tener mucho cuidado, porque a veces entre digo, se te puede salir un digo con otra función. Entonces tienes Claro. que estar haciendo los cambios de ver, bueno, significa o no significa. O sea, sí. Muy Y bien, Ale. además no me detuve en explicar más porque necesito como todavía profundizar, ¿no? El yo te digo, ¿sí? Yo le digo, o el digo yo, que lo usamos en la Ciudad de México mucho al final de la oración. Y justamente son las cosas que quiero combinar con lo que hace Erika, que es la prosodia, porque estoy segura que ahí hay una riqueza muy, muy grande. Por supuesto. Muchas gracias, Ale. No de nada. Y que le digo a Ale y que le digo a Laura que ya se nos acabó el tiempo. Y entonces, pues, pues ya nos despedimos. Muchas gracias a todos, a nuestras expositoras y a los organizadores, y pues se termina nuestra mesa. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Saludos. Adiós.